Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, la palabra del Señor dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, que el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta porción de la Escritura nos narra la primera vez que es predicado el Evangelio a los gentiles. Y permítame un poquito contextualizar qué es lo que está aconteciendo en este libro. El libro de los Hechos es un libro histórico y nos va narrando acontecimientos que sucedieron en los inicios de la iglesia cristiana. Y aquí ya en el capítulo 10 nosotros vemos algo maravilloso sucediendo, algo que hasta ese momento era algo que no habían concebido los apóstoles, los discípulos. Permítame decírselo de otra manera: hasta este momento en el que leemos nosotros, para los discípulos, para los apóstoles, el Evangelio era solamente para los judíos. Ellos no habían madurado en su fe, en su comprensión de que el Evangelio era para todo aquel que cree, para todas las naciones,
Ellos se habían restringido a predicar solamente a los judíos. Y seguramente algunos que habían sido hechos prosélitos, también convertidos a la religión mosaica. Y en este caso en el que nosotros estamos leyendo, vemos la primera vez que la iglesia enfrenta este escenario. Y lo hace el apóstol Pedro en una circunstancia muy especial. Yo quisiera que usted me acompañe al capítulo 10, no lo leeremos completamente. Usted lo puede hacer en su casa para poder completar la lectura. Hoy día permítame a mí parafrasearlo, para contextualizar. Capítulo 10, verso 1, la palabra del Señor dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este varón, Cornelio, nos presenta un escenario bastante especial porque Cornelio no conocía a Dios. De él sabemos que era un militar romano, permítame decir así, del equipo de élite del ejército romano. Él era un centurión, quiere decir que era jefe, líder, capitán de un grupo selecto de soldados, seguramente muy parecido a lo que ahora podíamos nosotros escuchar como un equipo SWAT, un equipo altamente entrenado, que estaba formado por aproximadamente unos 80 soldados de élite. Y Cornelio, por su nombre, el nombre que él recibe, se infiere de que pertenecía a una casta social privilegiada. Cuando digo una casta social privilegiada, es posiblemente a un grupo de la nobleza del Imperio Romano, ya que el nombre que él tenía era un nombre característico de este grupo social. Ahora Cornelio, por su formación, entendemos de que era un hombre disciplinado, altamente ordenado, pertenecía a un grupo de élite del ejército romano, que no solamente operaban de una manera independiente como una centuria, sino que era un grupo que muchas veces le llamaban la compañía. Por eso dice la compañía, la italiana, y eran posiblemente 5 o 6 grupos de esta misma característica, todos dirigidos por un centurión, que era el capitán de ellos. Ya en el campo de batalla, la coordinación entre ellos era espectacular, era una disciplina muy maravillosa en su destreza y en su disciplina, en el orden, voy a decir así, y en la sujeción que había en el campo de batalla. Tanto de estos varones que tenían estas características de liderazgo tan intenso, no cualquiera podía ser centurión, tenía que ser alguien muy disciplinado, además debía ser alguien con competencias también de formación de base estructural para poder llevar adelante y mantener bajo sujeción a mercenarios de aquel tiempo que eran altísimamente peligrosos, de tal forma que
Cornelio, no sabemos en qué momento de su historia, su compañía se encontraba sentada en Cesarea. Ellos estaban a cargo de la provincia de Judea. Los romanos mantenían grupos así de este tipo, de élite, en todo el imperio para mantener el orden y mantener también aplacado cualquier levantamiento en contra del imperio. Y Cornelio le tocó estar así cerca de Judea, aproximadamente a unos 50 kilómetros. Y dice la palabra del Señor que este Cornelio supo de la palabra. Cuando digo la palabra estoy hablando del Antiguo Testamento. Seguramente había escuchado las historias de Moisés, las historias de Josué, que eran militares. Había sido impactado por las historias y el poder de Dios. Y él había entendido en su corazón de que este pueblo de los judíos, en él se encontraba la salvación, de ellos provenía. Y de repente dice la palabra que él era un hombre temeroso de Dios. Justo, cuando dice justo es que él estaba cumpliendo las ordenanzas de Moisés en lo que seguramente estaba a su alcance de entender. Este Cornelio, miren ustedes, a la hora novena, esto es aproximadamente las 3 de la tarde, él se encontraba en la oración, parte de la costumbre judía. Quiere decir que él estaba tomando nota de lo que estaba viendo. Él iba seguramente a la sinagoga, era un hombre pudiente económicamente. Dice la palabra que él hacía muchas ofrendas, él ayudaba a la sinagoga. Los comentaristas dicen que la tradición menciona que posiblemente Cornelio fue uno de los que había financiado la reconstrucción, el remodelamiento, la restauración de la sinagoga en Jerusalén. De tal manera que dice que los del pueblo judío querían mucho a Cornelio, le tenían de muy alta estima. Pero Cornelio, si bien iba a la sinagoga, si bien él estaba escuchando las cosas, las estaba poniendo en práctica, a mí me impacta cuando dice que él oraba siempre. Pero él no conocía al Señor. Él no había nacido de nuevo. Era temeroso de Dios y no había nacido de nuevo. Cornelio, vemos en la armonía de la historia, de lo que nos muestra la palabra acerca de Cornelio, podemos inferir claramente que Cornelio no era un prosélito. Quiere decir, él no se había convertido al judaísmo, pasando por el bautismo y siendo considerado ya uno más del pueblo judío. Porque dice que cuando Pedro fue a predicar y vuelve, ya en el capítulo 11 que leímos, dice que lo estaban esperando los judíos. Y dice que cuando se enteraron de que Pedro había ido a predicarle a un gentil, a un incircunciso, estaban sumamente molestos. Y cuando llegó le dicen a Pedro, Pedro, yo quisiera que usted pudiese tomar nota de algo aquí. Hay algo muy especial aquí en la palabra. Le dicen, Pedro, nos hemos enterado, ¿cómo es posible que tú hayas entrado a casa de un incircunciso? Y entonces el apóstol Pedro les dice, ¿y quiénes son ustedes pues para mandarme a mí? Yo soy el más estrellado aquí de todingos ustedes. ¿Así fue que le dijo Pedro? No. Dice la palabra del Señor que Pedro mira a sus hermanos, estaban seguramente otros de los apóstoles ahí, porque para ellos hasta ese momento la salvación era solo para los judíos. A veces nosotros decimos, quisiéramos que la iglesia fuese como la iglesia primitiva y tratamos de imitar todo lo que esté a nuestro alcance, de imitarlo. Está bien, hay muchísimo por imitar, pero también hay muchísimo que la iglesia tuvo que corregir. Y al principio de la iglesia primitiva no habían gentiles. De tal manera que si nosotros decimos que nuestra iglesia sea como la iglesia primitiva, ni uno capaz que quede aquí. Tal vez alguno saque su carnero y diga, yo soy con descendencia judía. Aquí está mi pedigrí. Y capaz que quiera quedar adentro. Pero déjeme decirle que en el tiempo de la iglesia primitiva no habían gentiles. Y ellos entendían que la salvación no era para los gentiles. Y aquí nosotros vemos lo que aconteció. Cómo fue que la primera vez se predicó a una familia gentil. Y fue maravilloso lo que aconteció, mi amado hermano. Dice
Primero, mire, quisiera que podamos aprender este ejemplo de Pedro. A veces le salían algunas bien. Y dice que Pedro, cuando le dijeron, ¿qué hacías predicando donde los incircuncisos? Dice que Pedro les explicó desde el principio. Empezó a explicar desde el principio de las cosas, mi amado hermano. Dice que ellos escucharon. Cuando terminó de hablar, dijeron, así que también para los judíos es la salvación, para los gentiles es la salvación. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando venga ahí el esposito, la esposita, y le diga, ¿y qué fue? Y usted empiece a explicar desde el principio. Va a ver usted la bendición que hay. Pedro no dijo, yo soy aquí el que manda, soy el apóstol Pedro. No, el apóstol Pedro dice que empezó a explicar desde el principio lo que había acontecido. Y la palabra del Señor nos muestra esta historia de Cornelio, este hombre, con esas características. Y estamos mencionando de que él no había nacido de nuevo. Y se encontraba en esa contradicción. Y yo digo esa contradicción porque seguramente Pedro miraba a los fariseos, iba a la sinagoga y él decía, algo tienen ellos, algo tienen de Dios, Dios los bendice, Dios está con ellos. Está con ellos. Y yo quiero que usted vaya notando con, en y sobre. ¿Está bien? Con, en y sobre. En el anterior domingo dijimos, la palabra del Señor nos muestra que el Espíritu Santo estuvo con los discípulos. Luego estuvo en los discípulos. Y luego estuvo sobre los discípulos. Aquí era un tiempo en el que podemos decir, Cornelio estaba todavía en ese momento en su vida. Él había gustado de la palabra. Él había gustado de la Biblia, de la Torá. Él había gustado de la sinagoga. Y había empezado, es más, a practicar la doctrina de los judíos. Dice que oraba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba, ayudaba a la sinagoga. Pero no había nacido de nuevo. Seguramente levantaba las manos, cantaba y miraba, ¿no? Lo veían los fariseos. Y ellos dicen que oraban. Y dice que él oraba siempre también. Qué hermoso, ¿no? Saber de que aún los inconversos cuando oran, sus oraciones pueden llegar delante de Dios. Dice la palabra del Señor que estaba orando a la hora novena, a las 3 de la tarde. Cornelio seguramente había hecho un ayuno, ya estaba por las 3 de la tarde y él había aprendido, y aún sin entender mucho, él le pedía al Señor algo especial para su vida. Él decía, no lograba asentar. ¿Qué es lo que no está armonizando aquí? ¿Cómo es posible que estos fariseos digan que conocen a Dios y tengan tanta amargura en su corazón? El Señor le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera están muy bonitos, muy laqueados, pero por adentro están podridos. ¿Sabe qué les dijo el Señor a sus discípulos? Hagan todo lo que ellos dicen, todo lo que enseñan, hagan ustedes, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué terrible, mi amado hermano. Qué terrible condición. Cornelio no estaba entendiendo cómo es posible que estos llamándose personas que conocen a Dios tengan tanta amargura, tanta maldad, que son implacables, no perdonan, no aman. Algo no está bien, algo no entiendo, decía Cornelio. Y por eso Cornelio no se bautizaba, no se hacía prosélito. Pero él se sentía en su corazón que sí, estaba ahí el Señor, que era el pueblo de Dios, que Dios los amaba, que ellos tenían la respuesta, pero no la vivían siquiera. Qué tremendo escenario. Qué difícil, mi amado hermano, que nunca tengan que decir de nosotros, hace todo lo que te enseña, pero no hagas lo que Él hace. ¿Sabe cómo empieza este libro de los Hechos? Empieza diciendo que Jesús le dice, yo te voy a escribir ahora, oh Teófilo, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesús primero hacía y luego enseñaba, mi amado hermano. El primero lo vivía para luego enseñarlo. Entonces su enseñanza, su vida era una enseñanza. Y así tiene que ser con nosotros.
Porque muchas veces, mis amados hermanos, así como Cornelio, sí sabía que ahí había algo, estaba la presencia de Dios y él estaba temiendo, amando, anhelando conocer a Dios y venía a la sinagoga, pero lo veía a los fariseos ahí, tremendo, una ficha, malú, ¿no? Chismoso, insurrecto, rebelde, envidiosos, competitivos. Todo eso había y él lo miraba ahí en la sinagoga, ¿no? Y le decían, si te bautizás vas a ser como nosotros, entonces no me bautizo, ¿no? Y sabe que a veces pasa así. Algunos dicen, allá en Vladivostok había un muchacho que se llamaba Verqueterebulio. No creo que alguien se llame así. Yo siempre tengo cuidado. Que predicaba la palabra del Señor, que compartía y le decían, vengan a la iglesia y van a ser igual que yo. Y la gente decía, entonces no voy. Porque si vamos a ser como este hermano, no quiero ser, digamos, ¿no? Eso es lo que le estaba pasando ahí a Cornelio. Cornelio no estaba pudiendo entender. Él decía, todo lo que me enseñan, todo lo que estoy haciendo, todos estos rituales, toda la religión, no me dan la fuerza que necesito para poder vencer la debilidad, mis debilidades. Vencer al pecado, no estoy pudiendo, algo pasa. Y él oraba y le decía al Señor, Señor, yo te quiero conocer de verdad. Yo quiero que sea mi comunión contigo de verdad, Señor. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, y permítame correr un poquito por cuestión de tiempo. Cuando hay un corazón que ama al Señor, cuando hay un corazón que quiere conocerle de verdad, cuando hay un corazón que de verdad está buscando a Dios, nada detiene a Dios, mi amado hermano, para que Él se revele a esa persona. Nada puede impedir, mi amado hermano, que Dios se revele a esa persona. Dice que estaba Cornelio orando y Dios, dice que envió un ángel. Déjeme decirle que los ángeles no pueden predicar el evangelio, no les está permitido. El evangelio no fue encargado a nosotros. Por eso ese ángel llegó y miró a Cornelio y le dijo, Cornelio, escucha esto, mi amado hermano. Yo cuando lo leí quedé sorprendido, porque Cornelio no era nacido de nuevo, no era cristiano. Pero Cornelio temía a Dios, él buscaba a Dios, anhelaba conocer a Dios. Y un ángel viene y le dice, Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas han llegado delante de Dios para memoria del Señor. Y le dice, ve, envía a traer de Jope a un hombre que se llama Simón y tiene por sobrenombre Peter, Pedro. Él te va a decir, Él te va a enseñar, Él te va a predicar, Él va a venir a enseñarte lo necesario para que tú seas salvo. Cornelio no era salvo. Escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano. Cornelio estaba con todavía. ¿Con quiere decir? Mire, esto puede seguir pasando, mi amado hermano. En nuestro tiempo, yo puedo venir aquí a la iglesia. Puedo estar todavía puedo orar, puedo cantar, puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo ayunar, puedo hacer muchas cosas. Cornelio se sabía hartas y era disciplinado como militar y todas las hacía. Pero él no había nacido de nuevo. No era salvo, pero amaba, anhelaba al Señor. Él se daba cuenta de que la presencia de Dios estaba ahí. Pero había una enfermedad en su corazón. Dice que el apóstol Pedro, cuando les predica a Cornelio, llega a su casa, dice, permítame contar rapidito, dice que Cornelio, luego de que el ángel le dice, ve y trae a este varón que se llama Pedro, Cornelio inmediatamente tomó unos siervos, mandó un soldado que vaya a traer a Pedro. Los judíos no se juntaban con los gentiles. Para ellos era abominación comer con los gentiles. De tal manera que era imposible que Pedro venga a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre de autoridad, un soldado romano de autoridad, con poder.
Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron allá, antes de que llegue, dice, estaban en camino y Pedro se encontraba orando también a la hora sexta, eso es 12 del día. Y dice que Pedro tenía hambre, 12 del día, así parecido ahorita. Deben estar ustedes con hambre también. Así me voy a apurar. Y dice que Pedro dijo, tengo mucha hambre. Y mandó a cocinar, que hagan un majadito de pato. Y otro de charque clinudo. Con plátano maduro. Y 2 huevos estrellados. Aleluya. Ahora sí ya están orando para que termine el pastor rápidamente. Ya nos desconcentró, pastor. Y dice que él estaba orando mientras le preparaban la comida. Y de repente dice, Pedro entró en un éxtasis, dice la palabra del Señor. Y Pedro les cuenta a los otros discípulos, y entré en un éxtasis. Tenga cuidado, mi amado hermano, cuando usted juzga. A veces nosotros vemos que una persona entra en un éxtasis, entra en un tiempo que no es natural, entra en un tiempo sobrenatural en su vida, en lo espiritual. Cuando Pedro entró en ese éxtasis, yo no sé si Pedro temblaba, si Pedro se cayó, se levantó, pero dice, yo entré en un éxtasis y de repente vi una visión, un lienzo descendía por las 4 puntas y tenía animales cuadrúpedos, reptiles, peces, todo lo que era prohibido por la ley judía comer. Y escuché una voz que me dijo, dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, nunca yo he comido nada ha entrado en mi boca, comida inmunda. Y el Señor le dice a Pedro, no llames común a lo que yo he limpiado. Y dice Pedro, esto sucedió 3 veces. Pedro siempre daba examen 3 veces. Aplazaba la primera, aplazaba la segunda, la tercera, ya, ¿no? Y aquí aprobó con 3:6. Parece que Pedro, lo que pasa, porque si no iba a tener 4 y 5 y el lienzo tenía que venir. A la tercera, más bien gracias al Señor, porque si no, no hubiéramos recibido todavía nosotros, ¿no? Pedro comió algo de lo que había ahí que era prohibido para él. De tal manera que él sintió, ahora sí estoy frito. Mejor no le cuento a nadie. Comí lechón. Un lechoncito había comido. Era prohibido para los judíos comer lechón, chancho. Ni de cerca, digamos, ¿no? Para los judíos es de terror, digamos, ¿no? Para nosotros no. No se me desconcentre, hermano. Ya pensando en el lechoncito, estos hermanos, no puede ser. Entonces, dice que Pedro, cuando va, dice, ¿y esto qué significará? ¿Qué será lo que está aconteciendo? No entiendo qué Dios me quiere enseñar, pero mejor ni le cuento a nadie que comí lechón. Y entonces baja y el Señor le dice, tocan la puerta y el Señor le dice, hay 3 hombres buscándote. Ve con ellos sin dudar, porque yo los envío. Wow, Pedro baja y estaban los 3 hombres y le dice, ¿a quién buscan? Y le dicen a Pedro y él dice, soy yo. Y le dice, mira, Cornelio el centurión nos manda a buscarte. Y él dice, voy con ustedes. Y se va con ellos al amanecer. Cuando llega Pedro llega a la casa de Cornelio en Cesarea. Estamos hablando de aproximadamente 50 kilómetros de distancia de ahí. Entonces dice que Pedro llega a la casa de Cornelio y como siempre Pedro metiendo la pata, digamos, ¿no? Llega Pedro y le dice, ¿por qué me mandaron llamar? ¿Por qué me mandaste llamar? ¿No sabes que a nosotros nos da asco comer con ustedes? ¿Qué le parece esa recepción, ¿no? De Pedro? Mire cómo llegó, ¿no? Yo digo entre imprudente y macho, ¿no? Porque estaba hablando con un centurión. Lo podía poner de antorcha, ¿no? Porque en ese tiempo a los cristianos los ponían a alumbrar las calles, ¿no? Los quemaban. Los mataban. Estos soldados no tenían problema en degollarte. Pero yo creo que era parte de la prueba que Cornelio tenía que pasar. Porque Cornelio, siendo un militar como lo era, un hombre rudo, un hombre del ejército y del ejército romano, cuando Pedro le dice eso, a Cornelio no le importa pasar por alto la afrenta.
Cornelio perdona la afrenta porque lo que quería era conocer al Señor. Y dice que Cornelio, en vez de colgarlo, matarlo a Pedro, se arrodilla. Y entonces Pedro lo levanta y le dice: levántate porque yo soy hombre como tú, porque me mandaste llamar. Y entonces Cornelio le dice la visión que había tenido, el ángel lo que le había dicho. Y entonces Pedro dice que se dio cuenta, entendió la visión que Dios le estaba queriendo mostrar, que él no desprecie, que no considere inmundo, inmerecedor a nadie, que no sea inmisericordia. Y entonces Pedro empieza a predicar a Jesucristo. Y dice que cuando les empieza a predicar, Cornelio, mire esta belleza de Cornelio, cuando mandó a traerlo a Pedro, dice que invitó, le dijo: mañana viene Peter. No va a venir, le decían, pero si es judío, que va a venir a comer con nosotros. Viene porque viene. Si el Señor dijo que viene, viene. Y Cornelio lo creyó. Invitó a toda su familia, invitó a sus amigos, sus vecinos, casa llena. Y no conocía al Señor. No era nacido de nuevo. Mire todo lo que hacía. Porque amaba al Señor y quería conocerlo. Y cuando llegó Pedro y lo afrenta de esa manera, él pasa la afrenta, se arrodilla. Pedro lo levanta y le dice: no te arrodilles delante de mí, porque la gloria es solamente de Dios. Yo soy hombre como tú. Y entonces empieza a predicarle. Y él le dice: mira, Cornelio, Jesucristo, Jesús de Nazaret, fue ungido por el Señor, por el Padre, y caminó entre nosotros. Escuche bien, le dice: caminó entre nosotros, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Y sabe qué? Cornelio entonces entendió y dijo: yo estoy oprimido por el diablo. En mi vida han habido tantas circunstancias, hay tantas heridas en mi corazón que solo hay amargura, heridas que no he podido perdonar, hay rencores, todavía no estoy pudiendo perdonar, y tengo esta tristeza en mi corazón, este vacío en mi corazón, esta angustia en mi corazón, esta depresión que no me deja. Y entonces cuando Pedro le dice: el Señor Jesús sanó a los oprimidos por el diablo. Es muy diferente el tema de la posesión demoníaca y la opresión demoníaca. La opresión viene, mi amado hermano, cuando alguien escucha lo que el diablo dice y lo cree. De nuevo, la opresión viene cuando el diablo le habla a alguien y ese alguien lo cree y entra en una opresión, en un miedo, en un terror, en una angustia, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir, y él es padre de mentira. Y lo primero que miente el enemigo lleva a una persona hasta un momento en el que le dice: ya no hay esperanza para ti, ya Dios ya no te puede perdonar más, ya no hay perdón para ti, perdiste toda oportunidad, se acabó, ya no hay más. Y entonces cuando esa persona lo cree, entra en una opresión del enemigo, entra en un miedo, en una desesperación en su vida, sin saber para dónde ir. Y Cornelio dice: cuando escuchó la palabra, la creyó. Y dice que todos los que estaban en su casa, yo me imagino que lloraban, escuchando la palabra que tanto habían anhelado, que alguien les pudiese predicar el evangelio de Jesucristo, para poder ser libres de la opresión del enemigo. Y ahora creyeron, dice, y el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Nacieron de nuevo. Todo estaba pasando tan rápidamente, mi amado hermano. Cornelio había nacido de nuevo, su familia también. Ahora el gozo de la salvación estaba en sus rostros. Y Pedro no lo podía creer, porque ellos no creían que la salvación era para los gentiles. Pedro estaba predicando en obediencia a Dios y vio cómo sus rostros cambiaban, sus miradas ahora eran libres de la opresión del enemigo. Y entonces dice que estaban 6 más con él de la circuncisión, judíos de pura cepa. Y los judíos así:
No lo podían creer. Como hay muchos, ¿no?, que dicen, se convirtió talcito. No lo puedo creer. No, eso sí, imposible, ¿no? El zorro pierde las mañas, pero ¿no?, los pelos, pero no las mañas. No la podían creer ellos. Lo miraban. Y sucede algo maravilloso. Dice que el Espíritu Santo vino y bautizó con el Espíritu Santo a Cornelio y su familia. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí ya se cayeron de espalda los judíos. Porque eso era la señal de la salvación. Indudable, inexcusable. Ellos habían nacido de nuevo. Ellos eran de Dios. El Espíritu Santo estaba en ellos y ahora estaba sobre ellos. Qué tremendo lo que estaba aconteciendo en ese momento, mi amado hermano. Déjeme decirle algo. El Señor sigue buscando corazones que quieran conocerle de verdad. Cornelio pudo quedarse en esa religión y pudo ser tan disciplinado, tan parecido, mi amado hermano, que si nosotros lo veíamos a Cornelio decíamos, es Cornelio. Nació de nuevo, clarito está. Pero no había nacido de nuevo. Pero sí tenía algo hermoso. Él anhelaba conocer a Dios. Cuando le tocó perdonar, perdonó. Cuando tuvo que tirar al suelo su orgullo, lo tiró. Por el Señor. Por el conocimiento del Señor. Dijo, ¿sabes qué, Pedro? Sos tan chambón, pero no importa, tu chambonera no me va a quitar la salvación. No te voy a matar. Porque dice que vos tenés las palabras de vida eterna. Y entonces se arrodilló. Pedro lo levantó poniendo en orden el escenario. Y quedó Cornelio escuchando la palabra del Señor. Esperando recibir esa palabra de Dios. Y aquel día todo se hizo nuevo. Fue nuevo para la iglesia. Fue un tiempo nuevo en el que ahora la iglesia empezó a predicar. Empezó a dar esa libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No tomemos en poco lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos queremos guardar para nosotros esta bendición y no la queremos compartir con otros. ¿Sabe qué? Con asombro, y que no tengo los detalles tampoco, perdón si digo algo que no está en su cabalidad, pero ayer me enteraba entre lo que se comentaba que un niño se quitó la vida, se suicidó, oprimido por el enemigo, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Fuera de estas puertas y dentro de estas puertas hay mucha gente que necesita ser libre de la opresión de Satanás. Y el Señor dice que vino para eso. Y ahora su iglesia continúa este mismo ministerio, dando libertad a los que están oprimidos por el diablo. Tan solo un corazón que anhele conocer a Dios. Nada detendrá al Señor, mi amado hermano, para que Él se revele y derrame sobre ti toda bendición. Póngase de pie, por favor. Voy a pedirles, por favor, quisiera que pudiesen tomar atención especial. Vamos a participar de la cena del Señor. Disponga su corazón, permita que el Señor le revele si hay algo que usted debe resolver, algo que usted debe pedir perdón. Pídale perdón al Señor y participe libremente de su mesa. Voy a pedir, por favor, que pueda pasar el papá Enrique Sánchez Velasco, la mamá Romina Mazo Herbas, el bebé Emanuel Sánchez Mazo, el papá Luis Carlos Álvarez,
la mamá Sisi Ibáñez Menacho, la bebecita Isabela Álvarez Ibáñez, la mamá María José Robles Flores, bebé Isán David Robles. Este es un momento muy sublime en la presencia del Señor, porque nuestros amados hermanos están aquí pase, mi amada hermana, presentándose delante del Señor y presentando a sus bebés delante del Señor, reconociendo que ellos son mayordomos, que el dueño es el Señor, su verdadero padre es el Señor, y que ellos han sido encargados, elegidos por Dios para criarles, cuidarles en el temor del Señor, enseñándoles su palabra, para tener cuidado de vivir en armonía y en paz, para nunca dañar el corazón de estos bebecitos en medio de una pelea o un disturbio. Que siempre tengan temor del Señor, porque un día estuvieron delante de Él diciendo que caminarían en temor criando estos bebés. Por eso es tan importante esta oración y este tiempo. Acompáñame, por favor. Señor amado, yo te doy gracias, Padre bueno. Te doy gracias, Señor, porque estamos hoy delante de ti, Señor amado, presentando, Señor, a Emanuel, tu hijo, tu siervo, Señor, que tú has visto desde el vientre de su madre, Señor amado, y la has escogido, Señor amado. A Isabela Álvarez Ibáñez, sierva tuya, Señor amado, elegida antes de la fundación del mundo para caminar delante de ti, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. A Daniel Robles, siervo tuyo, Señor amado, que así como su nombre, Señor, caminará delante de ti en temor tuyo, porque tú eres su juez. Padre, los presentamos delante de ti, bendiciendo a sus padres, pidiéndote que tú le des, Señor, sabiduría, Señor amado, para poder caminar delante de ti, entrar y salir en su casa con sabiduría, como papá, como mamá. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor amado, porque tú eres fiel. Te pedimos sabiduría, Señor, sobre tu hija, tu sierva, para llevar, Señor, de la mano tuya a su bebé, en el conocimiento tuyo, Señor amado. Bendice, Señor, te lo suplico. Bendice, Señor, bendice. Padre amado, te presentamos Isabela, Señor amado, como sierva tuya, Señor. Te pido que tú derrames sobre esta familia, Señor, sobre Luis Carlos, sobre Sisi, Señor amado, una gracia, una sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor amado. Para que esta familia, Señor amado, sea luz en medio de las tinieblas, Señor. Bendice a Antonella, Señor, que es parte ahora también de la crianza, del ejemplo de Isabela. Guárdales en tu mano poderosa, Señor, en salud, Señor amado. Que la provisión nunca falte, Señor. Siempre se derrame bendición sobre estas familias. Se abran las ventanas de los cielos. Haya bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.